A ver, vamos a hacer. A empezar esto aquí, ¿no? Ok. Puede ser. A ver, mire, todos nosotros hemos hecho una lesión en un momento, nos hemos cortado el dedo, nos hemos pinchado. ¿Qué hemos observado, cierto, ante esta lesión? ¿Qué hemos observado? Que sangramos. Seguimos observando y de pronto cesó el sangrado. Y seguimos observando y de pronto se formó un coágulo, ¿cierto? Un coágulo. Y luego seguimos observando y ¿qué sucedió? Se desintegró el coágulo. ¿Ya? Nos damos una lavadita y como si no hubiese pasado. ¿Cierto? Claro. Queda ahí, ¿cierto? Queda ahí pues, la huella, ¿cierto? De que hubo una lesión. ¿Ya? ¿Cómo se llama todos esos eventos? Que, ¿cierto? Que su finalidad es defendernos. ¿Cierto? ¿Cómo se llama todos esos eventos? Se llama hemostasia. Toda una serie de eventos, ¿cierto? Que implican un vasoespasmo, que implican la formación de un tampón plaquetario, que implica, ¿cierto? La activación de la cascada de coagulación para formar coágulo y finalmente la desintegración de ese coágulo. Eso se llama la hemostasia como mecanismo de defensa. ¿Ya? Miren, y acá está, conjunto de mecanismos que impiden la pérdida de sangre, ¿cierto? Siempre que se corta bien, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. El espasmo muscular, o vasoespasmo, o de vasoconstricción. ¿Qué vemos? Mira, aquí observamos en esta lámina. Acá ha habido un vaso que sufrió una lesión, ¿cierto? Y ante esa pérdida de polaridad, ¿qué observamos aquí en la lámina? Mira, que sangramos, ¿cierto? Como si nos sangramos bastante. Sangramos. ¿Y qué observamos acá en esta lámina? Que se ha reducido el diámetro de este vaso sanguíneo. Y eso lo llamamos vasoespasmo o de vasoconstricción o fase vascular. Esto que está acá es una respuesta inmediata, automática, rapidísimo. De 0 a 1 segundo se da el vasoespasmo. ¿Ya? En general. Y una vez que pasamos, ¿qué pasa con la sangre? Miren, ¿qué ha pasado? Ha disminuido. Entonces, ¿cuál será el objetivo del vasoespasmo? La disminución del sangrado por mecanismo de protección. ¿Estamos? Y lo que sucede, ¿cierto? Hay varios pasos, hay varias etapas para formar, ¿cierto? Al tapón plaquetario. ¿Estamos? Se llama tapón plaquetario. ¿Qué célula sanguínea interviene acá? Es muy importantísimo, las plaquetas. Y aquí también las plaquetas. ¿Ya? Miren. Una vez que se forma el tapón plaquetario, ¿seguimos sangrando? Ya no. Entonces, ¿cuál será la finalidad, ¿cierto?, de esta segunda fase, llamada fase plaquetaria o formación del tapón plaquetario? Cesar el sangrado, ¿cierto? Con mecanismo de protección, ¿ya? Defensa. Cesó el sangrado. Y aquí terminó la segunda fase, a través de 3 etapas. Inmediato a esta segunda etapa, ¿qué cosa viene? ¿Qué cosa viene? La formación de un coágulo definitivo, ¿ya? Formación de un coágulo definitivo. Esa tercera etapa se va a llamar la fase de coagulación o de la cascada de coagulación. ¿Estamos? Se sabe que aquí en plasma sanguíneo y también ¿cierto? dentro de las plaquetas se encuentran los factores de coagulación, pero todos ellos están en forma inactiva. Cuando se da esta lesión, ¿cierto? En ese tercer momento, esos factores de coagulación se empiezan a activar uno tras otro. Así, ¿no? Uno tras otro, a manera como si fuera una cascada, llamada la cascada de coagulación, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a través de vías de la cascada de coagulación, ¿cierto? Y van a tener ahí 2 vías, una llamada intrínseca y otra extrínseca, siendo una independiente de la otra, se puede activar, para luego de originar una tercera vía, la llamada vía común. ¿Ya? En realidad son 3 vías, ¿cierto? 2 que originan algo común, se llama una vía común. La finalidad de esta tercera fase, ¿cuál es? Formar, ¿cierto?, el coágulo definitivo. ¿Y qué es el coágulo definitivo? Mallas de fibrina estables e insolubles, ¿cierto? Es el coágulo definitivo, ¿ya? Y finalmente vendrá una enzima que se encarga de lisar a estas mallas de fibrina. ¿Cómo se llama esa enzima? Fibrinolicina. ¿Estamos? Se encarga de lisar. ¿Y cómo se llama ese último evento? La fibrinólisis. Y ahí termina haciendo todo esto que se ha llamado hemostasia. ¿Ya? Hemostasia. Que también tiene, miren, cada fase tiene varios eventos, ¿sabes? Como lo vamos a ver ahora. Hay textos
que menciono eso, ¿no? Que hay una hemostasia primaria y secundaria. Y que la primaria, ¿cierto?, comprende la primera y segunda fase, o sea, ¿cierto?, la fase de vasoconstricción, de vasoespasmo, y la segunda, que es la formación, la fase catenaria o formación de tapón plaquetario. Todo eso, ¿cierto?, que dicen esos textos, corresponden a la hemostasia primaria. Y las otras dos fases corresponden a la hemostasia secundaria, ¿no? Está bien, la fase de coagulación o cascada de coagulación, y la última, que es la fibrinosis. ¿Ya? Nosotros lo vamos a comentar, es igual, lo vamos a comentar así, conjunto o por separado, es lo mismo. ¿Ya? Miremos acá en esta laminita, es una lámina de internet, pero me puede orientar, ¿ya?, para ver bien. Para ver lo siguiente me va a orientar, me va a servir. Eso está acá, representa, ¿cierto?, un vaso sanguíneo. ¿Estamos? ¿Eso que representa? La pared vascular de ese vaso sanguíneo. Sabemos que todo vaso sanguíneo presenta túnicas. Túnica íntima, media y adventicia. Y aquí no se ve completo, pero más o menos sí. ¿Estamos? La túnica íntima de vaso sanguíneo está revestido por el endotelio, ¿cierto? Y en ese endotelio, ¿qué epitelio encontramos? Epitelio simple plano, o sea, una capa de células endoteliales. ¿Estamos? Ustedes saben que todo epitelio se apoya sobre una membrana basal, o sea, aquí debe haber una membrana basal. También vamos a encontrar, ¿cierto?, aquí en la túnica media, por ejemplo, vamos a encontrar fibras, ¿cierto?, fibras colágenas, fibras elásticas, ¿ya?, fibras musculares lisas, ¿estamos?, elásticas, lisas, colágenas, vocales, un montón de elementos de aquí en la capa media. Entonces, aquí hay músculo liso, entonces fibras musculares lisas, ¿estamos? Y si tiene músculo liso, ustedes saben que todo músculo está inervado, entonces aquí también debe haber presencia de ¿qué? Terminaciones nerviosas, nerviosas libres, ¿cierto?, que van a activar receptores sensoriales del dolor, ¿ya? Y en la túnica de adventicia vamos a poner el vaso vasorum, entre otras cosas. Todo esto de acá y otra cosa más que no constituyen la pared vascular. Cuando hay una lesión, ¿no?, y entra una fibra o una aguja hipodérmica, entra una aguja dentro del vaso sanguíneo, lesiona toda esa pared vascular, sí o sí. Lesiona todo, ¿cierto? O sea, hay lesiones, ¿cierto?, de fibras musculares lisas, elásticas, colágenas, ¿cierto? Lesión de membrana basal, lesión de células endoteliales, todo hay una lesión ahí, toda una lesión, ¿cierto? Y aquí miren, hay posición, ¿cierto?, de esos elementos lesionados. ¿Ven? Todo eso. ¿Vamos? Y ya está. Y por aquí circula sangre, por el interior, ¿no?, del vaso, sangre. Y uno de los elementos de la sangre, ¿quién es? Las plaquetas. Las plaquetas, miren, es la célula sanguínea que participa en todas las fases de hemostasia. Importantísimo. ¿Estamos? Sobre todo, donde más importante, en la primera y sobre todo más en la segunda fase de hemostasia. O sea, la fase para formar el tapón plaquetario, ¿sí, no? Formar el tapón plaquetario. ¿Ya? Bien. Hasta acá dice hemostasia primaria. Es mucho que la hemostasia primaria, de acuerdo, ¿cierto?, a algunos textos, comprenden, ¿está bien?, comprende, hemos dicho, el vasoespasmo y la formación de tapón plaquetario. Ya está. Miren, si aquí ingresa una agujita, ¿qué sucede cuando se lesiona un músculo liso? La respuesta automática, ¿cierto?, refleja, inmediata, rapidísimo, refleja, ¿qué cosa es la contracción del músculo liso. Como el liso, ¿cierto?, está rodeando, estamos en toda la pared vascular, ¿quién es el que se contrae? El vaso sanguíneo, entonces se reduce su tiempo, eso se llama vasoespasmo. ¿Estamos? O sea, inicia el vasoespasmo, ¿ya? Pero si yo lesiono músculos, también lesiono terminaciones nerviosas libres, o sea, y ahí voy a activar receptores sensoriales del dolor. ¿Cuál es la respuesta automática a cierta activación de receptores del dolor? Contracción del músculo liso, donde está inervado, ¿cierto? ¿Qué se contrae en realidad? El vaso sanguíneo. ¿Estamos? Y suba también, ¿cierto?, al vasoespasmo. Van dos vasos más, ¿cierto? O sea, ahí hay dos orígenes ya. El primer origen era el origen miogénico, ¿cierto? O sea, generado por la lesión del músculo, ¿cierto? Miogénico. El segundo origen es el origen neural, ¿cierto? Neural, ya, o nervioso, o también se llama axo axónico, por la activación de los receptores sensoriales del dolor. ¿Estamos? ¿Y cuál es el origen más importante, el tercer origen?
las plaquetas que están circulando ¿cierto? En el plasma sanguíneo, estas plaquetas se desgranulan automáticamente. Nosotros hemos visto ya en la clase anterior que las plaquetas presentan gránulos, ¿se acuerdan? Gránulos de secreción. Presentan gránulos alfa y gránulos beta o densos, ¿se acuerdan? Los gránulos alfa, ¿qué cosa contienen en su interior? Lo hemos visto la semana pasada. Factor de coagulación y ¿qué más? El factor de crecimiento de las plaquetas, ¿se acuerdan? ¿Qué factores contienen esos gránulos alfa? Lo hemos comentado. Factor 1, urinógeno. Factor 4, calcio. Factor 5, proserina. Factor 8, antimofílico A. Factor de von Willebrand, ¿se acuerdan? Y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Ya? Todos ellos se liberan. Y los gránulos beta, ¿qué cosas se liberan? El ADP, el ATP, el calcio, la serotonina, la histamina, la adrenalina, ¿cierto? Liberan tromboxano A2, potente vasoconstrictor. Estamos. Ese tromboxano A2 que ahora está presente aquí en el plasma sanguíneo por desgranulación de las plaquetas ante esta lesión, ese tromboxano ¿qué va a hacer? Una gran vasoconstricción, ¿cierto? Y va a sumar, ¿cierto?, a lo anterior y va a realizar el vasoespasmo, ¿cierto? Y ahí termina la primera fase, llamada el vasoespasmo, ¿cierto? Con sus tres orígenes. ¿Cómo se llama ese origen? Origen humoral o autacoide. ¿Ya? ¿Quién nos dice ese origen humoral? El tromboxano, ¿cierto? Producto de la desgranulación de las plaquetas. ¿Estamos? Ya está. ¿Qué cosa sigue ahora? Pues la segunda fase, la formación de tapón plaquetario. Esta formación se da a través de tres etapas. Al término de la tercera etapa recién se forma el tapón plaquetario. Miren, estas plaquetas que están aquí, miren, aquí nos observamos fibras, ¿cierto? No fibras colágenas, elásticas, lisas, endoteriales, todos, ¿cierto? Lesionadas, expuestas. Aquí va a haber fibras colágenas expuestas, adyacentes a la lesión, ¿no? Las plaquetas ahora que van a hacer, comienzan a, miren, adherirse, comienzan a adherirse. ¿A quién? A las fibras, sobre todo a las fibras colágenas expuestas adyacentes a la lesión. Pero para que estas plaquetas se puedan adherir, ¿quién tiene que estar presente necesariamente aquí? Necesariamente, ¿quién está aquí? El factor de adherencia plaquetaria. ¿Y qué es ese factor? El factor de von Willebrand. Es el factor, ¿cierto?, de adherencia plaquetaria. Sabemos también que ese factor es el transportador de factor 8. Asumiendo que está aquí presente el factor de von Willebrand, entonces las plaquetas se adhieren, ¿cierto? Primera etapa, la adherencia plaquetaria. ¿Ya? Esas plaquetas adheridas, ¿ahora qué van a hacer? Comienzan a cambiar drásticamente su forma. Empiezan así como unas prolongaciones, como unas espículas para hacer contacto con otras plaquetas que también se van activando. Y se da la activación plaquetaria. Segunda etapa, ¿cierto?, de esta segunda fase. La activación plaquetaria es, miren, cambio de forma, ¿cierto? Dice, ¿no? O sea, ¿cierto? Al cambiar se está activando, se llama la activación plaquetaria. Estas plaquetas activadas, ¿ahora qué van a hacer? Comienzan a atraer a las otras plaquetas que están circulando, ¿cierto?, alrededor. Comienzan a atraerlas. Y esas plaquetas que están siendo atraídas, comienzan ahora, miren, a agregarse, ¿cierto? Agregarse, incorporarse, amontonarse, agregarse. Está, miren, dice reclutamiento, agregarse, ¿cierto? Y se da la tercera etapa que se llama la agregación plaquetaria, ¿cierto? Al final de esa tercera etapa, llamada agregación, ¿cierto?, van a formar así un conjunto que se llama tapón plaquetario, ¿cierto? Mientras se está dando la formación tapón, ¿quién sigue garantizando este vasoespasmo? El tromboxano A2, ¿cierto?, que se liberó, miren, y el ADP, ¿cierto? Ambos en conjunto siguen garantizando el vasoespasmo, ¿cierto?, hasta que se siga formando, ¿cierto?, y se forme el tapón plaquetario. Ahí termina la segunda fase de la hemostasia, ¿cierto?, que se llama fase plaquetaria, formación del tapón plaquetario. ¿Estamos? Y eso sería en todo caso, todo corresponde a la hemostasia primaria. ¿Estamos?
¿Qué sucede ahora en la secundaria? Que abarca, comprende la tercera y cuarta fase de hemostasia. La tercera, ¿cómo se llama? La formación, ¿cierto?, del coágulo objetivo, ¿no? Por cierto, es la cascada de coagulación. Sí. Los factores de la coagulación, ¿cierto? Que ahora, miren, se han liberado, ¿estamos, cierto? Porque las plaquetas han liberado un grupo de factores, también aquí en plasma hay otro grupo de factores, ¿estamos? ¿Ya? Esos factores de coagulación comienzan ahora a activarse uno tras otro, ¿viste, no? A manera de una cascada, la llamada cascada de coagulación, ¿cierto? A través de dos vías, ¿ya? Dos vías. Miren, estamos aquí en vaso sanguíneo, pero para que una aguja, por ejemplo, una aguja o una astilla, pues el receptor llegue aquí, ¿qué tiene que atravesar primero? ¿Te imaginas? Bueno, ¿qué tiene que atravesar? Piel. ¿Sí o sí? Tiene que haber sí o sí una lesión tisular. Avanza la aguja, o cierto, o la astilla, avanza haciendo. ¿Qué cosa más va a lesionar? Tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Tejido adiposo, tejido muscular, tejido sanguíneo, ¿cierto? Pero pared vascular y recién, ¿cierto?, ingresado, ¿cierto?, dentro, ¿no?, al vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué hagamos? ¿Estamos? Miren, ¿no? Entonces, ante una lesión tisular se va a dar inicio la vía extrínseca. Y ante una lesión vascular se iniciará la vía intrínseca. ¿Estamos? En el caso de que uno ingresa al vaso, ¿cierto? O sea, se inician ambas vías, ¿cierto? La extrínseca y la intrínseca, ¿cierto? Así, ¿no? En cascada se activan uno tras otro factores de la población hasta formar algo en común aquí, ¿cierto? Y a partir de aquí viene la vía común, ¿ya? Y al final, ¿qué se va a formar? El coágulo definitivo, que son mallas ¿cierto?, de fibrina estable e insoluble. Acá dice polimeración de la fibrina. ¿Estamos? O sea, al final, tercera fase, que se forma entonces el coágulo definitivo. Y luego vendrá una cuarta fase, miren, ¿cierto? Vendrá acá una fibrinolicina y se encargará de lisar, estamos, a este coágulo definitivo, ¿cierto? Y todo queda como si nada, ¿ya? Pero miren, al final de la hemostasia, la hemostasia termina cuando se lisa el coágulo, ¿cierto? Al final, esta lesión, ¿acaso se ha reparado? Pregunta, ¿se reparó acaso la lesión? Miren, la aguja, ¿cierto? Miren, lesionó capa, ¿cierto?, adventicia, media e íntima, ¿cierto?, de la pared vascular, ¿cierto? Lesionó un montón de cosas, ¿cierto? Estamos, ¿no? Nervios, músculos, fibras elásticas, fibras colágenas, ¿cierto? Lesionó membrana basal, no solo endoteliales, todo se lesionó, ¿cierto? Y con la hemostasia, ¿qué se ha garantizado? Cesar, ¿cierto?, el sangrado, por taponear la lesión, taponear, ¿cierto?, la salida, ¿cierto? Taponear, ¿cierto?, la salida, estamos, ¿no? Tomar el coágulo y lisar el coágulo. Pero el foramen, ¿cierto?, decíamos que no, si acaso se ha reparado. ¿Se ha reparado, sí o no? No se ha reparado. ¿Estamos? No se ha reparado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Quién se va a encargar, ¿cierto?, de reparar el vaso lesionado, ¿cierto? ¿Quién va a ser responsable de la reparación, de la cicatrización del vaso lesionado? El factor de agregación, ¿se acuerdan? Este también. Acá está. Dijimos acá también. Este, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas es el responsable, ¿cierto?, de la reparación, cicatrización del vaso lesionado, del vaso lesionado, ¿cierto? ¿Qué hará ese factor para garantizar de ello ahora? ¿Qué va a hacer ese factor? Entonces, ese factor va a estimular, va a inducir la nueva formación, neoformación. ¿Nueva formación de qué? De todo lo lesionado. No, es un aspecto, formación, ¿no?, de células endoteliales, membrana basal, todo ello. ¿Ya? Y ahí termina la hemostasia, así en resumen, ¿no? Pero miren, ¿ya? Entonces, miren, aquí están las cuatro fases de la hemostasia y cada uno tiene momentos, eventos. ¿Ve? ¿Cuáles son los tres orígenes de la primera fase? Tenemos ahí origen miogénico, origen neural o nervioso, estamos o axonsónico y origen humoral o autocoico. ¿Ya?
Ya está, ¿cierto? Y por eso, mire, para formar el tapón plaquetario hay que seguir, ¿cierto? Llegar a través de 3 etapas, ¿no? Primera etapa, adherencia plaquetaria. Segunda, activación. La tercera, agregación. Y finalmente se forma el tapón plaquetario. Luego viene la fase de la coagulación. Para formar el coágulo definitivo, ¿no? Hay que pasar por esas 3 etapas. Primera etapa, formación del activador de la protrombina. O sea, a través de esas 2 vías, intrínseca y extrínseca, ¿qué cosa se forma en común? La protrombina, al activador de la protrombina, a la llamada protrombinasa, o activador de la protrombina. ¿Estamos? Se supone que este activador, aquí va a activar a la protrombina, ¿cierto? Y lo va a activar en una trombina. Entonces sería la segunda etapa, que sería la formación o conversión de la protrombina en trombina. Y luego esa trombina va a actuar sobre quién? Sobre el fibrinógeno, ¿cierto? Y lo va a activar en la fibrina. La fibrina es la forma activa del fibrinógeno, que es el motor 1. ¿Estamos? Esta fibrina luego se estabiliza y se forma finalmente el coágulo definitivo, ¿cierto? Y luego, ¿qué cosa falta? La última, ¿no? La fibrinosis. ¿Ya? Esa en resumen las fases, ¿cierto? De la hemostasia con sus respectivas etapas, orígenes. ¿Cierto? Y ahora lo que viene acá es lo que ya hemos comentado. El problema acá es el virus, así que... Bueno. Este es los orígenes, miren. ¿Cómo se llama el primer origen, hemos dicho? Origen miogénico, ¿no? Miogénico. ¿Ya? ¿Causado por qué? Lesión del músculo liso y la respuesta refleja automática. ¿Qué cosa era? La contracción del músculo liso y por lo tanto la reducción del diámetro del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Contracción miogénica local de los vasos sanguíneos, tanto por lesión del músculo liso. ¿Ya? Respuesta refleja. Entonces, el reflejo nervioso, ¿cierto? Este sería, ¿no? Origen nervioso, mira, reflejo nervioso, ¿cierto? Neural o axónico. ¿Está? Y se mire, se inicia a partir de impulsos nerviosos de dolor, ¿se acuerdan? Activación de los receptores de dolor, ¿cierto? Está bien. Otros impulsos que se originan en los vasos, miren, y otra cosa, una respuesta refleja de contracción del músculo liso, ¿cierto? Cuando está inervando, ¿no? Se contrae el músculo liso y se reduce el diámetro del vaso sanguíneo. Y luego, miren, viene el tercer origen, el origen tumoral o otacoide. ¿Está? ¿A qué se debe esto? ¿Se acuerdan? Producto de la liberación de cromosomas cuando se desgranúan las plaquetas. Cuando liberan todo cierto su contenido. Y entre ellos, ¿quién está presente? El tromboxano A2, potente vasoconstrictor. ¿Ya? Se garantiza entonces ahí el vasospasmo. Respuesta inmediata, rápida, de 0, ¿cierto? A 1 segundo se dio el vasospasmo. Luego viene la fase plaquetaria. Sabemos que se va a hacer todo la formación del tapón plaquetario mediante 3 etapas. ¿Cómo se da la primera etapa? Adhesión, ¿se acuerdan? Adhesión plaquetaria. La segunda etapa era la activación plaquetaria o la liberación. Mira, la tercera es la agregación plaquetaria. Ya está bien. ¿Qué sucede en cada una fase? ¿Qué sucede en la primera etapa? Llamada adhesión plaquetaria. Aquí se ve lesión del vaso sanguíneo. Aquí se ve, mira, fibras colágenas. Mire, ¿ves? Fibras colágenas. Están bien expuestas, ¿cierto? Adyacentes a la lesión. Las plaquetas comienzan a adherirse, pero ¿quién está aquí presente necesariamente? Hemos dicho el factor de von Willebrand. Si ese factor de von Willebrand no estuviese presente ahí, hubiese deficiencia de ese factor de von Willebrand, pregunta, ¿las plaquetas se podrán adherirse? No. Y si las plaquetas no se pueden adherir, pregunta, ¿se podrá formar el tapón plaquetario? No, ¿cierto? Y si no se forma el tapón, ¿qué va a suceder ante una lesión? Sangramos, seguimos sangrando, ¿cierto? ¿Y cómo estará mi tiempo de sangría? ¿Tiempo sangrado? Muy prolongado. ¿Estamos? El tema de la pérdida de la próxima semana es el tiempo de sangría y de coagulación. Ya estará muy incrementado el tiempo de sangría. Y como ese tiempo de sangría es muy incrementado, no te vas a atrever, ¿cierto?, a hacer, aunque sea una simple exorción, porque te puedes complicar la vida. Y no te quiero ver en la televisión, ¿cierto? Sino que quiero una casleta, por ejemplo.
¿Ya? Cirujano, dentista, egresado, ¿cierto? De la Universidad de Villarreal, ¿no? Tremenda negligencia, conducido preso. ¿Ya? Ahora, no se olviden, ¿no? Ahora, les recuerdo, ahora hay abogados, ¿cierto? Especializados en negligencias médicas. Y te van a, ¿cierto? Dejar en la pobreza, en la quiebra. ¿Ya? Ok. Cuidado. Miren. Vamos a poner esto. Está bien, ¿eh? Igual. Fibras, colágenos, mira, y endotelios, ¿cierto? Dañados, expuestos, ¿cierto? La adherencia plaquetaria y tiene que estar presente el factor de von Willebrand. Pero ese factor de von Willebrand es también, hemos dicho, el factor transportador del factor número 8. ¿Y cómo se llama ese factor 8? Es el llamado antimofílico A. ¿Cierto? Entonces, aquellas personas que tienen deficiencia de ese factor 8, ¿qué enfermedad se les manifiesta? La hemofilia A. ¿Estamos? El clásico hemofílico, ¿cierto? Es aquel que carece del antimofílico A. ¿Ya? Pero como el von Willebrand es el transportador de este factor 8, no es que sea el factor 8, sino que es el transportador. Entonces, ¿qué puede presentar también su von Willebrand? ¿Cierto? Problemas para formar coágulo. O sea, uno, problemas para formar tapón plaquetario y problemas para formar coágulo. ¿Cierto? En ese sentido, como también hay problemas para formar coágulo, a la enfermedad de von Willebrand también se le confunde como si fuera un hemofílico. Por eso esta enfermedad de von Willebrand se le conoce como la pseudohemofílica. Estamos en la pseudohemofílica. Recibe tratamiento como hemofílico cuando es un von Willebrand. ¿Ya? Así que mucho cuidado, ¿cierto? Si tienes un paciente von Willebrand, no te atrevas, ¿cierto? A hacerle una exodoncia o sí, exodoncia por fuera. Después, y transmitología. No te vas a complicar. ¿Qué pruebas o exámenes hay para poder determinar esto? Si es hemofílico o si carece de eso. Pruebas especializadas, ¿cierto? Para determinar factor de población. Se supone que el odontólogo no, ¿cierto? No va a hacer examen, ¿no? Pero sería poco probable, ¿cierto? Que debute con, ¿cierto? Estamos, ¿no? Con el odontólogo, ¿cierto? Su enfermedad. Poco probable. Generalmente, a menos que sea un paciente de pequeñito, pues, ¿no? Pero generalmente, ¿cierto? Los pacientes o los papás saben, ¿cierto? Que el niño es hemofílico, pues, ¿no? Es fácil, se darse cuenta, ¿no? Porque ningún niño se va a escapar pues, de sangrarse, ¿sí? Nadie se escapa, ¿cierto? Un rasguñón, una caída, ¿cierto? Y sale. Y de pronto dices, demoran, ¿cierto? Tanto, ¿cierto? Mucho tiempo hasta que salgan. O no coagula. Cuando yo al centro, yo a un hospital, y ahí, ¿cierto? Y ya en las consultas de medicina, lo derivan, ¿cierto? Y ahí es erótico, hemofílico. O von Willebrand. ¿Ya? Von Willebrand. Difícilmente, ¿cierto? Que contigo debute, pues, ¿no? Ya, difícilmente. Pero no sé, bueno, de repente, no sé. ¿Qué sucede ¿cierto? En la segunda etapa de la segunda fase de potasa? O sea, en la fase de activación plaquetaria o fase de liberación o reacción plaquetaria. Las plaquetas cambian drásticamente, inmediatamente en sus formas, drásticamente, de manera drástica, liberan múltiples factores activos de sus gránulos. ¿Ven? El ADP, como dijimos, y el tromboxano 2 son liberados mediante las plaquetas adyacentes. ¿Ya? Ellos, mira, flujo más conductores y siguen garantizando, ¿cierto? El vasospasmo, ¿sabes? Contracción del músculo liso vascular. ¿Ya? Y luego viene la última etapa de la segunda fase que se llama la agregación plaquetaria. El ADP y el tromboxano, mira, actúan muy bien. Porque para activar también, exacto bien. La divisibilidad, ya saben, ¿no? ¿Quién garantiza la divisibilidad? La adhesividad. El von Willebrand. Bueno, factor de hace que unir las plaquetas en la última instancia que forma, se forma el tapón plaquetario. Y ahí cesa el sangrado. ¿Ya? Cesó el sangrado.
Luego viene la fase de la coagulación. El objetivo final, ¿cuál era? Formar el coágulo definitivo, ¿cierto? Y se va a formar a través de esas tres etapas. ¿Estamos? Tres eventos, tres etapas, tres procesos. ¿Cómo se llama la primera etapa? Sería, se puede decir así, ¿no? Formación del activador de la protrombinasa. ¿Estamos? ¿Está? O formación del activador de la protrombina o protrombinasa. ¿Estamos? Y esa, ¿cierto? Esta formación de la protrombinasa se da a través de dos vías. ¿Estamos? Dos vías, ¿eh? La vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Ya? Una vez que se forma la protrombinasa, o activador de protrombina, viene la segunda etapa, la tercera fase. Y se puede decir así: formación de la trombina o activación de la protrombina por acción de la protrombinasa o transformación de la protrombina en trombina. ¿Quién es la protrombina? Es el factor 2 de la coagulación. Esta es la forma inactiva, esta es su forma activa. ¿Ya? La tercera etapa de esta segunda, la tercera etapa de esta tercera fase, ¿cómo se llama? Formación de la fibrina, ¿cierto? De la myofibrina. ¿Ya? O también se puede decir conversión de fibrinógeno en fibrina. O transformación de fibrinógeno en fibrina. ¿Y qué es el fibrinógeno? Es el factor 1 de la coagulación, ¿cierto? Y su forma activa se llama fibrina. Fibrina. Pero primero se origina una fibrina inestable. Acá dice, miren, la trombina convierte el fibrinógeno, que es el factor 1, ¿cierto? Inactivo, lo convierte en ¿qué? En una fibrina inestable, soluble. ¿Qué cosa es soluble? ¿Cierto? Eso que parece favorito, ¿cierto? Un poquito de agua, se disuelve. ¿Estamos? Pero el coágulo definitivo con agua no se disuelve, ¿cierto? A menos que lo hagas así, se otro lado, ¿no? Si no, no se ¿cierto? Inclusive de cuando así sale un coágulo ahí, como una gelatina. ¿Ya? Entonces primero se forma un coágulo, primero se forma una fibrina inestable, soluble. Estamos soluble. ¿Ya? Y luego vamos a ver, ¿cierto? Que esa fibrina inestable se va a estabilizar. ¿Ya? En una fibrina insoluble. ¿Y quién lo estabiliza? El factor número 13, que es llamado factor estabilizador de la fibrina. Esto lo vamos a ver. Aquí miren. Este es un cuadrito simple del libro de Thorne. ¿Ya? Es simple. Ustedes van a ver, luego viene el gano, el gallo, debe ser un montón acá, ¿no? De factores. Ya miren, ¿verdad? Bien, acá está. ¿Qué dice arriba ahí? Ante una lesión, no tengo mi. Ante una lesión, miren, tisular, estamos, tisular. ¿Qué es el inicio? La vía extrínseca. ¿Se da cuenta? ¿Y qué factor de coagulación da inicio a esta vía extrínseca? Tenemos acá el factor número 3, ¿cierto? El factor 3 inactivo se activa en 3A, ¿cierto? E inicia la vía, ¿cierto? La cascada de coagulación en esta vía extrínseca. Aquí no se ve cascada. También en otro se ve un montón, ¿cierto? De factores que se activan. Que se activan, en forma de cascada. Acá no, entonces es un cuadro simple nomás. ¿Ya? Miren. Vía extrínseca que inicia el factor 3, o sea, el factor tisular, ¿cierto? Se activa y de inicio. ¿Está? Se activa. ¿Ya? Y ante una lesión vascular, arriba, miren. Ante una lesión vascular, ¿qué vía se da inicio? Tenemos arriba, la vía intrínseca. ¿Está? ¿Y qué factor da inicio a esta vía intrínseca? Está, miren. El factor 12, ¿cierto? Miren, que se activa, miren, el factor 12, ¿cierto? Se activa. ¿Cierto? Aquí, bueno, entonces ahí, reacciones en cascada y se forma algo en común. ¿Cómo se llama este algo en común? ¿Cierto? Que sería el objetivo de esa primera etapa, de esta tercera fase. La formación, o sea, a través de estas dos vías, ¿a qué se llega en común? A formar la protrombinasa, no también activador de la protrombina. Pero para que se forme esta protrombinasa, se hace siempre, miren, ¿cierto? En presencia de calcio, ¿cierto? Estamos en calcio, ¿cierto?
Y también, miren, factor 5 y 10 activado. ¿Estamos? Factor 5, factor 10, y en este caso, ¿cierto? Se forma el activador de la protrombina o protrombinas. ¿Ya? Entonces, ahora comienza, ¿cierto?, la segunda etapa de esta fase de la población. Esta protrombinasa o activador de la protrombina, aquí comienza la vía común. ¿Qué hace este activador de la protrombina o protrombinasa? Actúa sobre qué? Sobre la protrombina, que es el factor 2 que está en activo, ¿cierto? Y lo activa y lo convierte en qué? En trombina, siempre en presencia de calcio. El calcio es un elemento, ¿cierto? Es un ion importantísimo. El calcio, ¿cierto?, participa en la función nerviosa, en la hemostasia, como factor, como coenzimas, y también participa en la contracción muscular. El calcio, no se olviden, es importantísimo, ¿ya? Bien. Siempre ese calcio. Se activa la proteína y lo convierte en una trombina. Y la trombina es el factor 2 activado. Esta trombina, mirando el esquema, miren, cumple 3 acciones importantísimas. ¿Cierto? Miren, ¿ah? Miren, mirando el esquema. ¿Qué hace la trombina? Es el factor 2 activado. Aquí termina la segunda etapa, ¿cierto? Que se llama formación de la trombina o conversión de la protrombina en trombina o transformación de la protrombina en trombina. Terminó la segunda etapa y comienza la tercera etapa. ¿Qué hace la trombina ahora, ¿cierto? Aquí. Por un lado, ¿qué hace? Activa ¿a quién? Al fibrinógeno, ¿ves? Actúa sobre el fibrinógeno, que es el factor 1, y lo activa, ¿cierto? Y lo convierte en ¿qué? En una fibrina, ¿está bien? Lo convierte en una fibrina inestable. Acá dice, miren, gama de fibrina inestable, o sea, en fibrina inestable e insoluble. Perdón, soluble, ¿ya? Si está inestable, está soluble. Fibrina inestable. ¿Estamos? ¿Por acción de qué elemento la fibrinógeno se convierte en una fibrina inestable? Trombina. Como está inestable, ¿qué tiene que suceder? Se tiene que estabilizar esta fibrina inestable. ¿Quién se encarga de estabilizar esta fibrina inestable? El factor 13. ¿Cómo se llama el factor 13? Factor estabilizador de la fibrina. Factor estabilizante de la fibrina. Pero ese factor estaba inactivo. Primero tienen que activarse. ¿Quién se encarga de activar este factor 13? ¿Quién lo activa? ¿Quién lo activa? Miren el esquema. La misma trombina, miren. Activa factor 13 en 13 activado. Y cuando está activado recién, ¿qué hace? Estabiliza esta fibrina inestable en una fibrina estable e insoluble. Miren, fibrina consolidada. ¿Ven? Además también, ¿qué hace la trombina? Miren, ¿qué hace la trombina? Miren, ¿qué hace? ¿Ven? Induce, miren, ¿cierto? Al factor 5, ¿estamos? Para participar en la formación de ¿qué? De la protrombinasa, siempre en presencia de calcio, siempre de calcio. ¿Qué hace además? Miren, induce, ¿cierto?, a que las plaquetas, miren, activadas, ¿cierto?, que se secreten fosfolípidos, miren, y factores plaquetarios. ¿Ya? La trombina entonces es importante, un elemento importantísimo. Al final, cuando ya se forma, ¿cierto?, esta fibrina estable, consolidada, ¿cierto?, e insoluble, termina la tercera fase, llamada fase de coagulación, ¿cierto?, con la formación de ese coágulo definitivo. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué viene ahora? La última fase, ¿cierto?, la fase de fibrinólisis. Está. ¿Ya? Antes, mire de ahí. ¿Quiénes participan, ¿cierto?, en esa tercera fase llamada fase de coagulación? Los factores de la coagulación, del 1 al 3. Todos ellos están en forma inactiva. ¿Cómo se llaman estos factores de coagulación? Lo tenemos ahí. ¿Cómo se llaman? Del 1 al 3, miren. ¿Cómo se llama el nombre del factor 1? Fibrinógeno. Está. Factor 1, fibrinógeno. Bien. Aquí está la fuente, ¿cierto? Y hay una vía de activación. El factor 2, ¿cómo se llama? Está la protrombina. Factor 3, el factor tisular. Factor 4, calcio. ¿Está bien? Calcio. Factor 5, acá dice proaceleína. Factor 6, no está, no existe. Factor 7, proconvertina.
tina, está, proconvertina. Factor 8, 9, 10, mira, ¿cómo? 8, 9, 8, 9, 11, perdón, 11 y 12 son los factores antimofílicos A, B, C y D. Factor 8, ¿qué está? Factor antimofílico A, ¿ya? Antimofílico A. Factor 9, antimofílico B, ¿está? Antimofílico B. El factor, bueno, me salteo, el factor 11, el antimofílico C, ¿cierto? ¿Ya? El factor 12, mire, antimofílico D o factor de Angelman. El factor 10 que presenté es el factor Stuart. Está Stuart Power. Y el factor 12, 13, ¿qué falta? Es el factor estabilizador, factor estabilizante de la fibrina. ¿Ya? Miren. Hay algunos de estos factores que requieren de la presencia de la vitamina K, ¿cierto?, para ser utilizados. En ese sentido, esos factores, ¿cómo se le llama? Factores vitamina K dependientes. ¿Quiénes son los factores vitamina K dependientes? O sea, que depende, ¿cierto?, de la presencia de vitamina K para ser utilizados. ¿Quiénes son? El factor 2, ¿saben? 2, 7, 9 y 10. ¿Está? Factor 2, noradrenalina. Factor 7, proconvertina. Factor 9, antimofílico B. ¿Ya? Y el factor 10, el Stuart O. ¿Ya? Y el resto de los factores se supone que son factores, ¿cierto?, K independientes. Ya están. Miren, aquí para presentar los siguientes. Ya saben, ¿no? Una vez que ya se terminó la tercera fase de la, que es la fase de coagulación, eso como las mallas de fibrina, ¿cierto?, consolidadas, estables e insolubles. ¿Qué viene ahora? Será la última fase llamada la fibrinólisis. ¿Estamos? Fibrinólisis. ¿Y cómo se llama la enzima que se va de lisar? Mira, lisar a las mallas de fibrina, la fibrinolicina o plasmina, ¿cierto? Lisa la fibrina y terminó, ¿cierto? Vamos, la hemostasa. ¿Ya? Pero esta fibrinolicina plasmina, ¿cierto? Esto es una, ¿cierto? Esto es lo que se ha activado. ¿Ya? Inicialmente venía, ¿cierto?, de un. ¿Cuál es la forma inactiva de ellos? La promina o plasminógena. Profibrinolicina o plasminógena. Es su forma inactiva. ¿Quién se encarga de activarlos? Los activadores sanguíneos o hísticos, ¿cierto? Activan a este plasminógeno en una plasmina o fibrinolicina. Y recién activada, ¿qué hace? Degradan el coágulo definitivo. ¿Ya? Ahí está. Ahí termina. En dos grupos, ¿cierto? En dos grandes grupos. ¿Ya? Aquellos que presentan gránulos en sus, ¿cierto?, bueno, una secreción, ¿con qué nombre se les conoce? ¿Se acuerdan? Eran los llamados granulocitos. ¿Está? Los granulocitos. ¿Está? ¿Quiénes eran los granulocitos? Recordando. Los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Ellos son los tres granulocitos. ¿Quiénes son los dos agranulocitos? Los monocitos y los linfocitos. ¿Por qué se le ha puesto basófilos? Porque sus gránulos se tensionan fácilmente con colorantes básicos, ¿cierto? Como azul y metileno. ¿Por qué se le ha puesto eosinófilos? Porque sus gránulos se tensionan fácilmente con colorantes ácidos, ¿cierto? Como la eosina y hematocina. ¿Ya? Como se vieron en las hojitas. ¿Por qué se le ha puesto neutrófilos? Porque sus gránulos no se tensionan ni con ácidos ni con básicos. Son neutrófilos. Neutros. ¿Ya? Ahora, a esos tres también se llaman los polimorfos nucleares, ¿cierto? Polimorfo nuclear, basófilo, eosinófilo y neutrófilo. ¿Estamos? Ahora, esos, a ver, de los cinco leucocitos, glóbulos blancos, ¿cuál es el único que se originan directamente de una célula madre linfoide?
Porque maduran y se desarrollan en órganos linfógenos. ¿Quién es el único que se origina de una célula madre linfoide? El linfocito, ¿cierto? El linfocito. Y había, ¿se acuerdan? Dos tipos de linfocitos. El linfocito B y el linfocito T. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál de ellos, cierto? ¿Cuál de ellos interviene en la respuesta inmunológica humoral? ¿El B o el T? El B. Y en la respuesta inmunológica celular o tisular, el T. El T. Ese linfocito T a su vez, ¿cierto? ¿Es cierto? Dependiendo de la presencia del CD, ¿se acuerdan? De ese marco que llamado CD. Si estaba presente el CD4, se clasifican como linfocitos T4. Así era, ¿no? Así. T4. O sea, si tienen el CD4, ¿cierto? Ese marcador de identidad, serán considerados linfocitos T4. Si tuviesen presente el CD8, ¿cierto? Están hablando del grupo de los T8, ¿sí, no? Linfocitos T8. Está 8. Este T8, a su vez, ¿cierto? Los hay de dos tipos, ¿de acuerdo? El linfocito T8 citotóxico, así, ¿no? Citotóxico, y el linfocito T8 ese de supresor. Citotóxico es supresor. Entonces, miren, aquí tenemos 1, 2, 3 ciertos tipos de linfocitos T. ¿Ya? Los T. A ese se le conoce como él, ¿se acuerdan? Él es el linfocito helper, ayudador, colaborador, cooperador. ¿Se acuerdan? Helper, él es así, ¿no? El linfocito T4 llamado así, ¿no? Helper, ayudador, colaborador, cooperador. ¿Ya? Ellos, ¿qué hacían? ¿Hola? Inician la respuesta inmunológica específica, ¿no? El T4, el helper, el ayudador, ayudan, bueno, la respuesta, ¿ya? Él es el linfocito T8 citotóxico. ¿Qué cosa significa citotóxico? Toxicidad, ¿de qué? Células, toxicidad. ¿Qué hace, cierto? ¿Qué hace este T8? Como una función, por ejemplo, destruir, ¿sí, no? Destruir células, ¿sí, no? Destruir, citotóxico, células infectadas por virus u otros agentes, ¿cierto? De esa manera ayuda a potenciar, ¿no? La respuesta, ¿cierto? De los fagocitos. ¿Ya? Él es T8 supresor. Supresor viene de suprimir, regular, limitar, regular, ¿no? ¿Cuál es su función de ese T8 supresor? ¿Interviene en qué? En la regulación, ¿cierto? ¿No? En la regulación de qué? A que la respuesta, ¿cierto? No sea muy exagerada. La respuesta inmunológica no sea muy exagerada, pero se limita, regula. No sea muy exagerada. ¿Ya? Funciones de estos linfocitos T. Ahora, recordando. ¿Se acuerdan? El linfocito T, ¿no? El linfocito B, ¿qué es eso T? El linfocito B, así, ¿no? El linfocito B, había un grupo que se diferenciaba en linfocitos B de memoria, ¿recuerdan? De memoria. Y había otro grupo que se diferenciaba en las llamadas, así, células plasmáticas. Células plasmáticas, ¿recuerdan? Y esas células plasmáticas, ¿qué cosas iban a producir? ¿Qué cosas sintetizaban las células plasmáticas? Anticuerpos, llamados así, ¿no? Inmunoglobulinas, ¿cierto? Y así, ¿no? G-A-M-E-T, también. ¿Estamos? ¿Ya? Productoras de anticuerpos, las células plasmáticas, los plasmocitos. Ya está. ¿Qué más hay? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay? ¿Se acuerdan del esquema general de la hematopoiesis? ¿Ya? Hematopoiesis. Había un tipo de leucocito, o sea, de glóbulo blanco, que al salir, ¿se acuerdan? Sí. Así, ¿no? Asumiendo que este es sangre, este es vaso sanguíneo, ¿está? Al salir del torrente sanguíneo, estamos hacia el tejido. Este leucocito se diferencia en un macrófago. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué glóbulo blanco, qué leucocito, ¿cierto? Al salir se diferencia en el macrófago. ¿Quién era? ¿Recuerdan? El monocito. ¿Está? Por eso le decimos así, ¿no? Monocito
monocitos macrófagos. ¿Recuerdan? Decimos monocitos macrófagos. ¿Ya? Ya está. Y sabemos también que los neutrófilos, ¿está? Los neutrófilos y los monocitos, ¿se acuerdan? Ellos constituyen las primeras y segundas líneas de defensa. ¿Se acuerdan, no? Son los primeros y segundos que salen a defendernos. ¿Ya? Primera y segunda línea de defensa, neutrófilos y monocitos. Estos macrófagos, macro quiere decir que es grande, ¿cierto? Célula grande, ¿cierto? Con actividad fagocitaria, ¿cierto? Engloban agentes extraños, ¿cierto? Ven sus sistemas digestivas y lo destruyen, ¿ya? Pero si ellos no pueden, ¿cierto?, hacer frente, ¿cierto?, a ese agente extraño, estos macrófagos se reunían y formaban, ¿se acuerdan?, a una célula, así, ¿no? Célula gigante, a cuerpo extraño. ¿Estamos? ¿Ya está? Se supone que ellos, ¿cierto?, sí pueden destruir, ¿no?, a esos extraños. Pero si aún ellos no pudiesen, el sistema de defensa ya, ¿cierto?, ya no puede más, ¿cierto? ¿Qué viene ahora? Hemos dicho farmacoterapia. No hay otro, ¿cierto? ¿Estamos? Tienen que usar fármacos para controlar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Cuánto es el tiempo promedio de vida de los leucocitos? Era variable, ¿se acuerdan? Algunos viven segundos, ¿cierto? Minutos, horas, días, meses, años, ¿cierto? Es relativo. Si dice, por ejemplo, una infestación, ¿cierto?, un ingreso de agentes extraños, no, puede que ingreso, ¿cierto?, hay un proceso inflamatorio o infeccioso, ellos van a defendernos y habría, ¿cierto?, muerte celular, ¿no?, de glóbulos blancos. ¿Ya? Y su tiempo promedio de vida, ¿cierto?, se acorta, ¿cierto? Se acorta. Y habría muerte, ¿no? Habría muerte celular. ¿Ya? Muerte celular. ¿Qué más hay? ¿Cuáles eran, a ver, cuáles son las propiedades, ¿cierto?, generales de los leucocitos? Recordando, propiedades generales de los leucocitos. Propiedades. ¿Cómo se llama, ¿cierto?, la primera propiedad? Por ejemplo, ¿no?, aquí yo tengo un vaso sanguíneo, ¿estamos? Aquí, bueno, piel, ¿ya? Piel, ingresó, por ejemplo, una sida contaminada. Y hoy ingresaron gérmenes, ¿cierto? Estamos. Estos gérmenes van a emanar, ¿no?, sustancias quimiotáxicas o quimiotáxicas, ¿estamos?, que van a ser captadas, percibidas, entre comillas, ¿por quién? Por los leucocitos, que están aquí, ¿cierto?, circulando en sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el leucocito? Se supone que aquí, ¿qué cosa hay? Aquí hay, ¿cierto?, todos los elementos, pero miren, aquí hay una capa de células endoteliales, y así, ¿no? ¿Qué hacen los leucocitos? Está circulando, ¿qué hacen? Comienzan así, ¿no? Así. ¿Ya? Acercarse, estamos al endotelio, ¿estamos? Y así, ¿no?, y comienzan a, así, ¿no?, se da plegamiento, rodamiento, ¿cierto? Y al final hacen eso, ¿no?, extravasación y sal. ¿Estamos? Ya, aquí se llama integrinas, un montón de cosas. Y sal, esta sal. ¿Cómo se llama esta primera, ¿cierto?, propiedad, ¿estamos?, del leucocito, ¿no?, de atravesar la pared vascular, ¿estamos?, para salir de sangre a tejido? ¿Cómo se llama? Diaperesis. ¿Está? El número 1 es la, así, diaperesis. Una vez que el leucocito ya está aquí afuera, ¿no?, ¿qué hace el leucocito? Al salir, tiene que orientarse al foco, ¿cierto?, inflamatorio. ¿Cómo se llama esta propiedad de orientarse, de orientación? Se llama, número 2, quimiotaxis. Una vez que ya se orientó, ahora que tiene que hacer el leucocito, tiene que dirigirse, ¿cierto? ¿No? Tiene que desplazarse hacia ese foco, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer si él no tiene el sistema locomotor? No tiene pies, no tiene. ¿Qué hace el leucocito? ¿Qué hace? ¿Cierto? Su membrana celular,
así, ¿no? Su membrana celular emite, así, ¿no? Unas prolongaciones a manera de falsos pies, ¿cierto? Estamos, ¿no? Ayudados por la presencia de una proteína contráctil aquí presente en la membrana llamada clatrina, ¿cierto? Emite unas falsas prolongaciones, unos falsos pies a manera de pseudópodos, ¿cierto? Y comienza así a desplazarse, ¿estamos? Tal como lo hace, por ejemplo, aquí, las amebas, ¿cierto? A través de movimientos, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa tercera propiedad? Tercera propiedad, lo tenemos acá. Se llama movimiento justamente ameboideo. ¿Ya? Así, movimiento ameboideo. Al desplazarse. Y una vez que ya está aquí, una vez que ya está frente, ¿cierto? Frente a este agente, estamos infeccioso, ¿qué hace ahora el leucocito? ¿Ya está frente? Ya está aquí, frente, ¿no? Igual, ¿cierto? Emite su membrana, ¿cierto? Emite unas prolongaciones así, ¿cierto? Como queriéndolo atrapar, englobar, estamos, sigue su proyección, de pronto lo engloba, hasta, y luego lo incorpora a su interior, ¿cierto? Lo incorpora a su interior, ¿ya? ¿Cómo se llama esta cuarta propiedad? La número 4 se llama fagocitosis. Fagocitosis. ¿Ya? Una vez que ya, ¿no es cierto? Ya lo fagocitó, aquí está, mira, aquí está el elemento extraño. Ahora él se va a llamar fagosoma. ¿Estamos? Fagosoma, ¿no? O sea, cuerpo fagocitado, fagosoma. ¿Ya? Y el lisosoma presente que está, ¿cierto?, dentro de este leucocito, ¿estamos, no? Como el lisosoma va a formar acá un complejo fagolisosoma. ¿Estamos? Y el lisosoma de pronto vierte, así, ¿no? Vierte sus enzimas digestivas, ¿cierto? Destruye pared bacteriana, si no una bacteria, está, y lo frío. ¿Estamos? Y luego, obviamente, esto como lo has hecho, luego lo sacas hacia afuera, ¿no? Así. ¿Sí, no? Bueno, hacia afuera, se llama exocitosis, gestión de desechos. ¿Estamos? ¿Cómo se llama esta última propiedad? Se llama justamente así, ¿no? Digestión enzimática. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades generales de los leucocitos. ¿Ya? ¿Verdad? 5 propiedades, ¿cierto? De los leucocitos en general. Luego lo blanco. Ya está. ¿Qué más a ver? A ver, en un hemograma completo, ¿cierto? En un hemograma completo, sabemos que puede haber ahí, ¿no? Así, hemograma completo, así no es. Así, hemograma completo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hemoglobina, un montón de cosas, ¿cierto? Somos. Pero si yo quisiera hacer, mira, recordemos. Del hemograma, ¿cierto? Completo. Del hemograma general, ¿está? ¿Qué cosa vemos en el hemograma? Por ejemplo, glóbulos rojos, ¿ya? O hematíes, glóbulos rojos. Sale ahí, ¿no? Valores normales, ¿cuántos son glóbulos rojos? Bueno, recordando. Glóbulos rojos. 250. Vale 4,8 a 5, ¿recuerdan? 4 por 10 a la 6, ¿así era, no? ¿Recuerdan? Millones. ¿Recuerdan? Millones. Por, ¿recuerdan? Cada centímetro cúbico de sangre. ¿Está? Ese es el valor normal de los eritrocitos. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? Ahí están, de las plaquetas. ¿De? 150.000 a 400.000, o sea, por 10 a la 3, ¿cierto? ¿Estamos? 3, ¿está? Células por cada centímetro cúbico. O sea, es 150.000 a 400.000. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor normal de los glóbulos blancos o leucocitos? ¿Cuánto es el valor normal de los leucocitos? Varía de 4. Varía de 6.000, por ejemplo, ¿cierto? De 6.000 a 10.000, hasta 11.000. Más o menos así número ya. De 6.000 a 10.000. Ya, 11.000, pero
10.000 a 11.000. Células por cada centímetro cúbico de sangre. Este es el valor normal de los leucocitos. Estamos en el hemograma, se ve así, ¿no? Leucocitos. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si de pronto la cantidad de leucocitos en forma general está muy incrementada? Imagínense que estén en 16.000, 17.000. A este incremento de los leucocitos, ¿cómo que no se le conoce en general? Leucocitosis. Leucocitosis. ¿Estamos? Por otro caso, puede ser que esté muy disminuido, ¿cierto? Imagínate que esté, por ejemplo, en vez de estar en 6.000, esté, por ejemplo, en 3.000, 2.500. ¿Cómo se llama la disminución? Si el aumento se llama leucocitosis, ¿cómo se llama la disminución? Leucopenia. ¿Está? Leucopenia. ¿Estamos? Leucopenia. ¿Estamos? En general, estos son los leucocitos. Los leucocitos. Leucocitos. En general. Pero los leucocitos son 5 tipos, pues. ¿Sí o no? ¿O sí o sí? Los leucocitos son 5. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Entonces, yo quiero saber exactamente qué está pasando, ¿cierto? Con mis leucocitos, pero ya en forma diferenciada. ¿Estamos? O sea, yo quiero saber la diferencial, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a eso cómo se llama? El hemograma de Schilling. ¿Ya? Yo quiero saber, ¿cierto? Su diferencial. Sería así, ¿no? El hemograma, pero así, ¿no? Hemograma de Schilling. Bueno, Schilling. ¿Ya? El hemograma de Schilling. Entonces, esa es la diferencial. ¿Sabes, cierto? Aquí voy a ver, de esta general voy a ver así, ¿no? ¿Cómo están los neutrófilos? Así, ¿no? Neutrófilos. ¿Cierto? ¿Cómo está el basófilo? ¿Cómo está el eosinófilo? ¿Cómo está el monocito? ¿Ya? Y bueno, monocito. ¿Y cómo está el linfocito? ¿Cómo están esos valores? ¿Vamos? ¿Cómo están los valores? Se sabe que de estos, ¿cierto? De estos glóbulos blancos, el que se encuentra, ¿cierto? El menor porcentaje, ¿saben, cierto? Es el basófilo, seguido del eosinófilo, ¿cierto? Y viene el linfocito, luego el monocito, y el más abundante, ¿quién es? El neutrófilo. Digamos, él es el más abundante. Y cada uno de ellos, ¿cierto? Representan un cierto porcentaje. Esto que está acá, miren, pregunta. Esto que está acá, ¿cierto? Este es valor de 6.000 a 11.000 o 10.000. Sí o sí que esto que está acá, es sí o sí, este es el 100%. Sí o sí. ¿Cierto? ¿Saben? De este 100%, estamos hablando, ¿qué porcentaje? ¿Cierto? Son neutrófilos. ¿Qué porcentaje es el y el? Y eso se ve en el hemograma de Schilling. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Eso lo hemos hecho? Eso es una pregunta. ¿O no hemos hecho? Yo asumo que sí, por eso no me dicen nada. Yo asumo que sí, porque están ahí, entonces no me dicen nada. Hicimos resultados, sí, con el PowerPoint. El diagrama de Schilling. Hemos hablado, miren, porque los neutrófilos, miren, estos neutrófilos, miren, estos neutrófilos son, ¿cierto? Hay neutrófilos así, ¿ya? Hay neutrófilos segmentados, neutrófilos segmentados. Y también hay abastonados. ¿Estamos? Ellos nos sirven para qué? Para determinar desviación izquierda y desviación derecha. ¿Lo hemos comentado? ¿Cierto? Desviación izquierda, desviación derecha. ¿Cierto? Incremento, menos segmentados, ¿cierto? Hipersegmentación.
¿No hemos hablado? ¿Cómo? Bueno, no sé. Por aquí me dicen que sí, otros dicen que no. Hemos hablado, ¿cierto?, de leucocitosis fisiológica, leucocitosis patológica, ¿cierto?, bacteriana y abacteriana. Hemos dicho que no existen leucopenias fisiológicas, ¿hemos comentado? O sea, no se acuerda. Ahí no vamos a quedar. Ya me dirán si hemos avanzado.